Bueno, muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Emily. Emily. Qué gusto, Emily. Me presento. Soy Daniel Santiago Díaz Lara. Soy psicólogo. Ujú. Y pues bueno, antes que nada, antes de empezar esta entrevista, me gustaría saber cómo te fue. ¿Cómo te fue llegando hasta acá? Pues bien, pues hay un poco de trancón, pero pues yo creo que eso es normal en las ciudades como Faca Sí, y claro. Bogotá. Ok, mucho trancón, entonces me dices. Sí, un poquito, pero pues uno se lo aguanta. Sí, claro, claro. Ok, entiendo. Y bueno, comiste bien Sí, señor. y pasaste una buena noche. Sí. Ok, perfecto. Vale, Emily, me gustaría saber entonces qué te trae por acá. Bueno, mira, lo que pasa es que últimamente he sentido que me cuesta relacionarme con las personas. O sea, como que sí lo he intentado, pero me da miedo. Entonces, no sé, soy muy callada y casi no hablo con las personas o son muy pocas con las que me relaciono. Y pues no sé, o sea, siento que esto sí afecta como muchísimo mi entorno social o mi entorno familiar, porque me cierro mucho a veces. Entonces, pues me gustaría, no sé, encontrar la manera de poder relacionarme y no sentir como ese miedo a lo que puedan decir las personas. Entiendo, entiendo. Entonces me dices que básicamente te da miedo relacionarte con las personas, ¿cierto? Porque Sí. sientes tal vez de que esas personas se pueden, o bueno, tal vez te, te van a juzgar, te van a observar y eso te hace sentir como un poco, cierta forma, a la defensa, ¿sí? Sí, Y por esa razón correcto. tal vez se te dificulta un poco establecer esas relaciones con otras personas. Correcto. Ujú. Ok, perfecto, Emily. Y bueno, digamos que desde qué momento empezaste como a sentir ese miedo a relacionarte con las personas. Pues mira, yo siento que esto es algo que ha venido pasando pues como en los últimos meses. Yo creo que debido a pues también situaciones que me han pasado en donde me he sentido como de esa manera juzgada, entonces siento que si de alguna manera puse una barrera pues para no tener, no, ¿qué? No, pues sí, no sentirme así juzgada, sino simplemente prefiero quedarme callada y pues ya, o sea, sí siento que no me van a juzgar, no tiene por qué criticarme, porque pues no tengo que decir, ¿sí me entiendes? Entiendo, entiendo, comprendo. Y bueno, cuando me dices que pasaste por esas experiencias, eh, me gustaría saber desde cuándo, o sea, desde la infancia, hace poco, en la adolescencia. Yo creo que fue en la adolescencia, más o menos cuando estaba en 11. Ujú. Digamos que con mis compañeros de curso no teníamos una buena relación porque pues digamos que ellos eran, se creían mucho y lo hacían a sentir uno como menos. Entonces, pues la verdad yo intentaba relacionarme con ellos, pero siempre sentía que se reían de mí. Y pues sí, o sea, sí lo hacían. De pronto no enfrente mío, pero pues sí me enteraba que lo hacían. Entonces eso me hacía sentir como mal, como, pero bueno, entonces pues mejor me quedo sola. Y eso así, o sea, literalmente yo me alejaba de las personas para pues no sentirme así. Aunque pues claro que estar sola tampoco era muy chévere que digamos. Claro, comprendo. Y es que sí, claro, digamos que esa sensación de sentirse uno solo es un poco difícil, ¿no? Te Sí. entiendo porque en cierta forma yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿sabes? En algún momento yo también llegué a pasar por algo así similar y esa sensación de sentirse solo y no saber tampoco cómo resolver una situación en la que te enfrentas o en la que te ves un poco como atacado frente a otras personas es un poco difícil, ¿sí? Y Sí, por esa claro. razón, claro, entiendo ese miedo que me comentas. Pero bueno, más allá desde esa situación que tú me dices que se te presentaba en el colegio, eh, antes de esas situaciones en 11 grado que me dices, Ujú. em, ¿presentabas eso o no? ¿O fue tan solo hasta ese No, momento? mira que fue solo hasta ese momento, porque antes yo me relacionaba muy bien con las personas. Pues digamos que sí, siempre me ha costado como tener un tema de conversación, pero pues cuando lo tengo me fluye, puedo hablar con las personas Ujú. normal, pues me voy a relacionar bien, no sentía este miedo a estar con alguien, pero pues fue después de lo de 11 que pues sí me empecé a sentir así. Ok, y bueno, especialmente, o sea, ¿cómo eran esas personas? O sea, me dices que había unas personas que se creían mucho, pero bueno, me gustaría saber qué te refieres, cómo se creían mucho, o sea, cómo era ese ambiente en el
Es en que el se salón. notaba, o sea, digamos, como que siempre te miraban por debajo, como que se creían por lo que tenían plata, entonces de pronto los comentarios que Sí. hacían eran como ofensivos. eh, digamos que también las situaciones donde como que ¿cómo se dice? Como que te dejaban de lado. Ujú. Entonces, eso se notaba, era más que todo por eso. Ok, perfecto, entiendo. Y digamos que eso era solo contigo o también era con otras personas. Mira que yo sentía que era solo conmigo. Solo contigo, o sea, digamos lo considerabas como algo personal. Sí. ¿Sí? Ok. Y las personas que te acompañaban en ese momento, bueno, tus otros compañeros o amigas, ¿qué Mm, decían Pues mira que yo o qué tenía opinaban? dos compañeras, digo compañeras porque no son amigas. Y pues digamos que sí, ellas estaban ahí, pero pues a veces también me enteraba que también a veces se juntaban con los otros y comentaban cosas y también ellas me hicieron el feo unas veces. Entonces dije como no, pues. Comprendo. De hecho me lo empecé a pasar fue con los grupos de décimo y noveno, pues Ujú. precisamente porque con ellos sí me sentía cómoda. Entiendo, comprendo. O sea que me dices que, mm, pues en el momento en que estabas en el grado 11 no, o sea, se te empezó a dificultar la relación con tu grupo Ujú, de colegio porque pues se sentía un ambiente un poco pesado en el sentido de que esas personas te hacían el feo, como me dices, ujú. y pues al mismo tiempo consideras de que no eran tus amigas sino tus compañeras porque pues en cierta forma te hicieron sentir también mal y por lo tanto decidiste buscar más bien fue otros vínculos sociales al momento de establecer esa relación con los de grado décimo y noveno. ¿Es correcto? Sí, claro, pero pues digamos que no era lo mismo, sí, porque pues obviamente ellos también tenían sus amigos del mismo grado y pues o sea, Claro. sí, o sea, yo digamos que sí me sentía bien, pero pues también decía como, pero pues bueno, o sea, ellos están con sus amigos, tal vez los incomodo, o sea, Claro. sí, o sea, yo digamos que sí me sentía bien, pero pues también decía como, pero pues bueno, o sea, ellos están con sus amigos, tal vez los incomodo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que, a pesar de que yo me relacionaba con ellos, pues también era como, no, pues tampoco puedo llegar a entonces digamos que a pesar de que estaba con esos grupos, o sea, con décimo y noveno, pues siempre se sentía como esa incomodidad de ¿será que sí pertenezco ahí? ¿Será que no? Y desde ahí pues creo que empecé a formar mis barreras. Comprendo, comprendo. Claro, y esas barreras, pues es como darte ese lugar solo para ti y nadie más, ¿cierto? Es a Claro. eso a lo que te refieres con barreras. Sí, pues digamos que era como el hecho de no confiar en las personas así tan fácil, sino que como que me cerraba mucho, ¿sí? Entonces, digamos, para que yo hablara con una persona, de verdad tenía que sentir que podía confiar en esa persona, porque pues ya había pasado por situaciones donde pues había confiado en personas equivocadas, ¿sí? Entonces era como ese miedo y por eso yo pongo esa barrera donde digo como, bueno, sí quiero tener relaciones, pero pues necesito que las relaciones no me hagan sentir insegura. Comprendo. Y esas relaciones o sea, solo se te dificultaba relacionarte dentro del colegio o también fuera del colegio. Yo creo que también empezó a pasar fuera del colegio, pues precisamente por lo mismo, porque ya no sentía confianza con nadie. Sí, o sea, ya como que no, prefería estar sola a rodearme de personas que de pronto me iban a juzgar. Comprendo. Y estando con tu familia, ¿cómo era esa relación? Bueno, con mi familia sí, siempre, ellos siempre me han apoyado Ujú. muchísimo, entonces digamos que por ese lado sí siento que eso no me afectaba y pues digamos que yo siempre me sentía muy cómoda con mi familia. De hecho, me encanta hacer planes con ellos, como ver películas. A veces hablo mucho con ellos, pero es por lo mismo, porque siento la confianza de hacerlo. No, comprendo. Digamos que ellos sí, o sea, en ellos sí sientes como esa confianza, ese vínculo tal vez emocional que te permite tal vez como abrirte un poco más, Claro, hablar con ellos y pues por lo tanto también te hace sentir bien. sí, ¿Sí? exacto. Ok, comprendo. Pues digamos que ese miedo, que se nos presenta, Emily, viene a raíz de, sí, tal vez de esas experiencias negativas por las cuales hemos pasado, que pues nos genera cierta aversión, sí, cierto como malestar y pues por lo tanto nosotros no queremos como vincularnos nuevamente a
presentar ese malestar, ¿sí? Porque es claro que ningún ser humano quiere pues pasar un malestar, porque eso es, obviamente eso es incómodo y por la simple supervivencia del ser humano nosotros decimos no, si esto me molesta, pues o sea, no quiero estar ahí, ¿sí? Entonces debido a eso, Emi, yo te comprendo, ¿sí? Te comprendo porque, como te decía, también pasé por algo similar, pero mira que en el momento que yo estuve pasando por una situación así, me di cuenta que tan solo era ese miedo, ¿sí? Era un miedo y yo no podía dejar que eso como que viniera a afectar mi vida por completo, porque o sea, se estaban presentando otras áreas de mi vida afectadas por eso, ¿sí? Digamos que en el campo laboral, ¿sí? También cuando estaba en la universidad, pues empezaron a afectar todo este tipo de pensamientos debido al miedo. Entonces, pues mi vida se empezó a afectar en otras áreas. Y ahí fue cuando yo dije, no, tengo que darle un stop a esto, ¿cierto? Entonces, no sé, Emily, si tú en algún momento has llegado a pensar como que, bueno, esto realmente es algo bueno o realmente como que tengo que cambiar este miedo y estos pensamientos porque pues finalmente fue una experiencia en el que quedó en el pasado, pero pues en este momento, o sea, realmente me estoy sintiendo así. Entonces te pregunto, ¿en este momento todavía sigue ese miedo? Pues mira que ya no es como antes, pero pues sí siento que, digamos, o sea, yo ahorita de pronto sí me puedo relacionar con mis amigos de la universidad, pero digamos que sí siento que a veces me cuesta, o sea, quisiera poder, no sé, que sea yo la que tome la iniciativa de tener un tema de conversación o no sé, que puedas decir con libertad lo que piense, sin necesidad de ese miedo que a veces me dice como, no, usted que se calla, ¿sí? Correcto. Es más eso, pero pues sí, o sea, sí me gustaría como poder decir como no, o sea, esto no está bien para mí porque de todas maneras me está afectando, debo empezar a cambiar eso y pues que no todas las personas me están juzgando por lo que estoy diciendo. Claro, correcto. Sí, 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 es muy cierto. Pero bueno, mira que en este momento tú ya te estás sintiendo o sea, un poco mejor, ¿no? Ya ves la situación desde otro panorama, desde otro punto de vista y no lo ves como en aquella época que me comentas. Sí, claro. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta ese camino, sí, ese rumbo. Porque, o sea, tienes en tus manos esa decisión, ¿sí? Y es como, oiga, sí, yo estoy en este momento teniendo otros recursos y es que en la universidad ya me venía soltando un poco más y no me siento tal vez juzgada como anteriormente sí me sentía. Entonces, partiendo de ahí, podemos generar algo mucho mejor, ¿sí? Y bueno, qué bueno, Emily, que me cuentes eso. Y con respecto a, no sé, digamos en el momento en que tú llegaras, perdóname, ¿tú qué estás estudiando? Psicología. Psicología, ¡ay, qué bien! Entonces vamos a ser colegas, ¿vale? Entonces, bueno, si yo te colocara el contexto de que fueras a ser una psicóloga, ¿sí? Una excelente psicóloga, yo sé que así va a ser, ¿cómo harías para establecer esa relación con el paciente? ¿Crees que se te dificultaría? Mira que no, porque siento que hablar con una persona con el que no tienes un vínculo es mucho más fácil, pues debido a que, pues primero, o sea, yo nunca he dicho que se me sea difícil conocer a otras personas y poder hablar con ellas, sino que simplemente es como cuando ya sé que hay una relación, es el miedo que me da como, no, más sentir juzgada, de pronto se va a alejar. Pero pues digamos que en este caso, como es un paciente, pues, o sea, yo tengo que tratarlo de la mejor manera, entender que él es el que está como aquí, entonces yo no puedo ponerme con estos miedos a decir como yo no puedo hablarle porque pues él es el que necesita de mí, ¿sí me entiendes? Entonces es por ese lado que digo como no, o sea, yo sé que digamos dentro de mi entorno laboral no creo que me afecte. Comprendo. Y, ¿Y cómo harías para establecer ese vínculo con el paciente? O sea, es decir, me dices que eh, tienes que tener un vínculo con la persona para que con facilidad puedas expresar, digamos, tus ideas y no sentirte juzgada, ¿cierto? Okay, sí. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo le dirías a esa Emily, que es psicóloga, si en el futuro, cómo le dirías qué debería hacer o cómo debería sentirse en ese momento para establecer ese vínculo con... Yo creo que
debería tener confianza en ella misma y estar segura de que lo que está haciendo está bien y lo que está diciendo pues está ayudando a las demás personas, que no está haciendo lo contrario, ¿sí me entiendes? Yo creo que es más eso. Ok, perfecto, comprendo, Emily. Y a esta hora, a esta hora ya siendo eh, bueno, no tenemos horas por el momento, ahora me revisamos, 53. son las 11:53, ok, siendo las 11:53 de la mañana, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Te sientes Sí, bien? mira que me sirvió contar como lo que me estaba pasando. Ok, perfecto. Y, y bueno, digamos que como conclusión de esta sesión, pues ya que vamos a tener otras sesiones, como conclusión de esta sesión, ¿tú, tú qué te llevas? ¿Qué puedes decir? Me llevo que no soy la única que tengo estos miedos, que de pronto de esa manera lo estaba viendo, pero siento que en algún momento todas las personas hemos pasado por esto. Y siento que lo mejor es como saberlo afrontar y asimismo crear estrategias para poder irlo solucionando. Ok, perfecto, Emily, me agrada esa retroalimentación y esa reflexión que haces, porque es bien importante nosotros poder tal vez establecer esas estrategias, ¿sí? A partir de esas decisiones que nosotros tomamos en una situación. En este momento ya pues creo que vimos un poco más el panorama desde el sentido que no es tanto en sí mismo la persona, ¿sí? Ujú. Sino es un miedo aparte de la persona. Entonces lo que nosotros nos permite es ver que a través de ese panorama podemos llevar un poco más esa formación del problema con la persona totalmente aparte, Ujú. ¿sí? Y en las próximas sesiones entonces podríamos ver qué tipo de estrategias, como tú me lo planteas, podríamos lograr o podríamos llevar a cabo para tal vez no buscar la solución del problema, sino tal vez ver que ese problema se puede reducir, ¿vale? Ok. Entonces, pues, Emily, muchísimas gracias. No, Fue un ok. gusto en conocerte y tenerte acá en consulta. Muchas gracias, hasta ¿Vale? luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muy buenos Me días. presento, mi nombre es Emily Reyes y el día de hoy te voy a acompañar como tu psicóloga. Bueno, quería preguntarte, ¿te fue fácil llegar aquí? Sí, doctora, sí. Gracias a Dios me fue muy bien. Había un poco de tráfico, Claro. porque es que vengo desde Bogotá. Sí, claro. Pero no, mira qué bien. Pues en comparación al, al otro día, Sí, que bueno, la semana pasada estuvo un poco pesado el tráfico, pero hoy estuvo bien. me alegra. Bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Santiago, Ok, Santiago Díaz. Santiago. Bueno, cuéntame, ¿qué te trae por aquí el día de hoy? Bueno, pues la verdad, estaba pensando que considero que no es, o sea, me está preocupando el hecho de pensar de que me estoy volviendo una persona un poco, no sé, asocial, creo que se le dice, porque yo no era así, o sea, y bueno, y esto debido a que hace poco, pues, no sé, bueno, hace poco hablo de, ¿qué te digo? Hace 2 años, Ujú. a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia, en el momento en que nosotros, pues, que nos tuvimos en cuarentena y todo eso, no pudimos como relacionarnos tanto con otras personas, y el momento de, por ejemplo, yo querer salir, me sentía como observado, ¿sí? Me sentía como perseguido, porque no sé, era algo que eh, no se puede que no estuviera pasando, pero llegaban esos pensamientos, entonces yo llegué a pensar que salía y con el tapabocas y todo eso, digamos, en el momento que tocaba comprar las cosas, sentía que otras personas me estaban mirando, entonces digamos como que en el momento cuando yo ya estaba caminando y todo eso, quería era como llegar rápido al lugar y volverme a toda para mi casa. Sí, o sea, no me sentía bien saliendo. Entonces, pues
es un poco difícil para mí creer y en ese sentido, en este momento ya volverme a abrir un poco con las personas, porque me quedó esa sensación. Ok, tú me dices que a través de la pandemia y pues del encierro en que estuvimos, sientes que el miedo como, primero salir a la calle y segundo como, no sé, relacionarte con otras personas. Sí, correcto, sí señora, sí, básicamente eso. Bueno, y bueno, ya que ya pasó la pandemia, o sea, ¿cómo te está afectando este problema? Ok, no sé, actualmente estoy estudiando en la universidad y pues digamos que, no sé, en el momento de, tal vez, no sé, en la participación de las clases, siento que a la hora de opinar Ujú. me voy a sentir juzgado, ¿sí? Me voy a sentir observado, o sea, vuelve como esa sensación de que te comentaba, y es que si digo algo, de pronto otra persona, no sé, se va a burlar de mí, o que no, venga, ¿por qué dijo eso? ¿Sí? Entonces como que me gustaría saber por qué es esa relación, o sea, por qué de la nada, porque yo era una persona pues no así muy social, pero sí era una Ujú. persona social que no se le dificultaba tal vez hablar con unas personas, ¿sí? Ahorita yo pues me siento un poco bien hablando contigo porque te tengo la confianza, Ok. pero si fuera con otra persona es un poco difícil. Pero entonces me dices que todo esto pasó a través de la pandemia, o sea, que antes no tenías este problema y podías relacionarte con las personas fácilmente. Correcto, sí, Doc, eso fue. Bueno, entonces te quería preguntar, ¿qué sientes cuando vas a participar? O sea, ¿cuál es tu miedo? Ok, ese miedo, bueno, primero siento como, no sé, como ansiedad, ¿sí? Me Ujú. empieza como a sudar las manos, empiezo a mirar para otro lado, empiezo a mover la pierna y, y quieres como, o sea, me da esa sensación de impotencia, tal vez de que sé que podría aportar algo a la clase, pero por miedo, por ese miedo de que, de ser juzgado, de que otras personas digan, no, pero ¿cómo va a decir eso? Pues no lo hago, Ok. ¿sí? Entonces pienso que a raíz de eso o sea, no puedo y me genera una sensación fea. Entonces después de la clase me siento frustrado. Y digamos, te pongo la situación. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si llegas a participar y te equivocas? Lo peor que me podría pasar, pues, no, pues, no. Ahorita que lo pienso, pues, nada. Porque sí, o sea, si me puedo pensar, pues, no. Lo único que sería yo sentirme mal, es que es lo que me pone a pensar. Es, es paradójico porque eh, lo único que podría pasar es como arrepentimiento, ¿sí? De no haberlo hecho. Pero más allá de eso, pues no hay nada más. Claro, es que, o sea, yo te entiendo porque sí, yo siento que a veces pasamos por esas situaciones donde, no sé, sentimos el miedo como a dar nuestro punto de vista, a pesar de que sintamos que sí está bien, como siempre queda esa como, ¿será que sí estoy bien? ¿Será que me voy a equivocar? Sí, pero pues de todas maneras yo siento que uno debe aprender a decir las cosas y pues si te equivocas tú aprendes, ¿no? O sea, aprendes de que, bueno, tal vez estaba equivocado, debo leer un poco más, debo estudiar un poco más y pues cosas por ese estilo. Bueno, solo me estás diciendo que te afecta en el hecho de participar. ¿En qué otra situación sientes que te afecta? Ok, Doc. Mm, por ejemplo, cuando me pasa otra vez, que cuando voy a ir a las tiendas o algo, a comprar algo, siento que en el momento que voy a decir, no sé, ves y qué cuesta esto, o tal cosa, o cuánto te doy, como que me enredo mucho al hablar, ¿sí? Y no puedo dar como esa idea que quiero decir bien, por ese mismo miedo de que, bueno, no sé, me imagino, es algún pensamiento ahí que están haciendo fila o que la otra persona que va a comprar algo está diciendo, bueno, apure, ¿sí? Entonces como que empieza a dar algo acá y empiezo a hablar rápido o se me empieza a ir la respiración y en ese momento como que no logro decir las cosas como quiero decirlas, ¿sí? Entonces como que es por eso que te digo que me doy cuenta que es muy difícil como llegar a hablar con una persona en otro lado, ¿sí? En este caso, pues lo de la tienda que te digo, y pues ahorita sí se me escapan otros casos, pero digamos es como lo general.
O sea, que sientes que estas situaciones, digamos, lo de la tienda, te llega a dar ansiedad. Sí, correcto. Sí, o sea, en el momento en que yo tenga que como dar esa iniciativa de conversación con otra persona, como que me empieza otra vez esa ansiedad y la falta de respiración porque me siento que no lo voy a decir bien. Vale, tú me cuentas estas situaciones, pero digamos, cuando estás hablando con tus amigos o compañeros de la universidad, ¿sigues sintiendo este miedo? Mira que no. Y porque con ellos pues tengo una confianza, ¿sí? Tengo más confianza porque, pues no sé, entre amigos tú sabes que uno pues ya se cuenta las cosas y en cierta forma se acompaña a uno. Pero Okay. ya cuando es como conocer esas otras personas o no sé, llega un momento y una persona nueva llegó a Ujú. hablarte. Entonces, ¿cómo puedes generar otra vez esa conversación? Así que esa conversación que tienes con tus amigos, con otras. Vale, tú me cuentas que estudias. Estudio actualmente ingeniería de sistemas. Ok, bueno, digamos que en este ámbito pues tienes que estar relacionada con muchas personas, pero pues yo siento que esto no es un problema que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, porque pues digamos que ese miedo siempre va a estar ahí constante, ¿sí? Ujú. Pero yo siento que debes encontrar una estrategia que te ayude a ti a decir como, bueno, tengo este miedo, no sé cómo relacionarme con esta persona, pero lo necesito. ¿Qué estrategia crees que sería la más adecuada para empezar una relación con otra persona? ¿Qué estrategia? Pues, creo que para mí es difícil porque, no sé, una estrategia tal vez sería como, ¿sabes? Me hiciste pensar en eso que finalmente, ¿qué pasaría o sea, ¿qué sería lo peor? ¿Qué sería lo peor que me pudiera pasar? ¿Sí? Ujú. Y finalmente como que partiendo de esa idea, decir, venga, sí, no puedo como seguir pensando de que eso va a ser así, porque tal vez sea una persona, no sé, amable, y yo por el simple hecho de ya dejarme llevar por ese pensamiento la pueda percibir diferente, ¿sí? Y abrirme un poco más, como decir, bueno, no, tal vez no me va a sentir juzgado o observado por la persona, sino tal vez voy a dejar que hable y yo al mismo tiempo pues hablar con la persona. Creería yo que esa sería como una buena estrategia. Claro, mira, ahí mismo tú te estás diciendo que a veces nosotros nos dejamos ganar por los miedos. Dejamos que el miedo nos impida hacer muchas cosas. Entonces, no sé, yo siento que este paso es muy importante, es que tú mismo te des cuenta en que las cosas que dices o lo que estás haciendo pues está bien, o sea, que tú mismo confíes en ti. Yo creo que es algo importante, o sea, digamos que a veces todo es parte de nuestras inseguridades y digamos, es el único ámbito donde te sientes inseguro, o sea, como este En, miedo solo se genera, digamos, con tus, bueno, con las relaciones o sientes que de pronto podría afectar, no sé, en tu trabajo. sí, claro, claro, porque pues bueno, no sé, como te digo, tal vez eh, estudio ingeniería de sistemas y pues bueno, digamos que ahí es cada uno con su computador y todo eso. Yo creo que en algún momento, si yo quiero, no sé, a mí me gustaría tal vez como llegar lejos en algún momento así como Bill Gates, puede ser, sí, con Ujú. pues una compañía como Microsoft y todo eso, pues me va a tocar, si llega a ser así, no sé, dar conferencias, ¿sí? O algo Claro, así, o desarrollos de programas, ¿sí? En algún momento, convenciones y todo eso. Pues en ese momento, si sigo así, claro, va a ser muy difícil, muy difícil para mí. Y es lo que no quiero, por eso quiero, o sea, por eso acudí a esta ayuda profesional, porque realmente considero yo que es necesario darle como ya un panorama a esto. claro, como tú lo dices, digamos que este problema sí puede estarte afectando y puede estar afectando todo tu entorno, no solo el social, sino también, bueno, de pronto el familiar, creo que no tanto, o sí. En lo familiar, en lo familiar. Pues en lo familiar, mira que no, o sea, pues me hablo con mi familia así y pues bien. Sin embargo, pues ya va más en otras cosas que por las cuales no nos hablamos, ¿sí? O sea, ya son problemas. Sí, problemas personales.
Entonces, ya eso como que no. Pero eso Pues, no te influye en nada, o sea, no influye en nada cómo te estás sintiendo. bueno, sí, no, sí influye, porque hay momentos en los que, pues claro, suceden algunas cosas entre nosotros Ujú. y eso pues me hace sentir un poco tal vez inseguro. Y creo que eso también como que empuja eso. Me hace sentir, ahorita que lo pienso, a veces como atacado tal vez cuando voy a hablar con otras personas. O sea, que podríamos decir que a pesar de que no lo veas de esta manera, esa inseguridad que tienes también pudo haber sido generada por tu familia. Tal vez sí, yo creería. Ok, entonces yo creo que antes de irnos como a los entornos sociales y eso, deberíamos trabajar un poco más el tema de la familia. Es porque yo siento que en algún momento nosotros necesitamos de este apoyo familiar. Y si no lo tenemos, pues posiblemente esto nos cree afectaciones, digamos, en nuestros otros ámbitos. Mm. Entonces, como tú me cuentas, dices que de pronto a veces tu familia te hace sentir inseguro. Yo creo que deberíamos buscar una estrategia donde tú puedas decir como, ¿por qué me siento inseguro con mi familia? Sí, porque me siento inseguro con mi familia. Ok, y digamos, ¿cómo podría ser eso? O sea, ¿qué me recomiendas tú para...? Digamos, yo creo que es más como compartir con tu familia o si quieres hablar con ellos y preguntarles cómo, pues no sé qué problema puedan estar teniendo, pero digamos como decirles como, es que yo a veces me siento así porque ustedes han hecho que yo tenga inseguridades en mi vida. Entonces, yo creo que esto es más como una cosa reflexiva, algo donde tú puedas decir como, bueno, yo estoy fallando en esto, pero también siento que mi familia puede estar fallando en aquello. Y encontrar una estrategia para que entre tu familia y tú puedan solucionar eso, para que así después, pues sí puedas como mirar, bueno, ya arreglé un poco mi seguridad respecto, pues por el apoyo de mi familia, ahora cómo hago para solucionar mis problemas que están afectando mi trabajo, mi estudio y todos mis ámbitos. Ok, Doc, vale, te agradezco, lo voy a tener muy en cuenta. Vale, entonces para las próximas sesiones pues podemos ir trabajando en esto, si te parece. Sí, claro que sí, Doc, claro que sí, de hecho, pues te agradezco también esta Vale, sesión, pues me ayuda un poco también ya a ver un poco diferente el panorama vale, del problema. vale. Bueno, ¿Vale? vale, Vale, Doc, muchísimas dale, gracias, hasta que estés luego. muy bien.